aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Más allá del horizonte existe un lugar que Jesús preparó para ti, para mí. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por este nuevo día, por esta nueva mañana que el Señor nos concede para seguir siendo edificados en su palabra. Oremos. Bendito eres, Dios Todopoderoso, grande y maravilloso, Dios de dioses, Señor de señores, nuestro Dios, nuestro amado Padre Celestial. Ante ti, Señor, una vez más en esta mañana, agradecidos por tu infinita misericordia, por tu infinita gracia, Señor, derramada sobre nuestras vidas.
Eres nuestro Dios y Salvador. A ti, Señor, venimos ante tu presencia para adorar y exaltar tu santo nombre. Y para encomendarnos en esta mañana, Señor, agradecidos por todo lo bueno que eres con cada uno de nosotros. Agradecerte por tu palabra, agradecerte por tu amor, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por permitirnos llegar hasta este día, Señor, en donde tú nos has guardado, tú nos has cuidado y sobre todo, Señor, nos has enseñado por medio de tu palabra cómo debemos vivir delante de tu presencia en esta tierra, Señor, mientras todavía nos prestas la vida. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien nos dio vida eterna por medio de su sacrificio. Y nosotros hoy gozamos de esta vida eterna, Señor, y tenemos este gran privilegio de poder ser edificados cada día por tu palabra la que nos limpia, nos purifica, nos hace crecer, nos hace cada día acercarnos a la estatura de la plenitud de tu Hijo Jesucristo. Gracias, bendito Dios, por tu amor. Gracias, Señor. Háblanos en esta noche, nos exponemos a tu palabra nos enseña, nos corrige, nos exhorta, nos consuela. Y en esta mañana, Señor, queremos ser edificados por tu palabra una vez más. Gracias por tu misericordia. Amén. Amén. Estaré al lado de mi Dios de amor en el Bien, el día de ayer, estimados hermanos, estuvimos meditando en el capítulo 27 de Mateo, en donde pudimos ver los instantes en que el Señor Jesucristo entrega su vida. No es que le hayan arrebatado su vida, no es que hayan atentado contra su vida. Él mismo ya había dicho tanto a los discípulos como al mismo Pilatos que él tiene la potestad de entregar y de volver a tomar su vida, ¿no? En este capítulo vimos cómo Jesús es presentado ante Pilato. Luego vimos también acerca de la muerte de Judas después de haber entregado al Señor y quiso devolver las 30 monedas de plata que había recibido por entregar al Maestro. Pero los sacerdotes le dijeron, es asunto tuyo, nosotros no tenemos nada que ver, ya cumplimos contigo, allá tú. Y él pues no soportó esta situación y fue y tomó la determinación de quitarse la vida, ¿no? Luego vimos cómo Pilato interroga al Señor Jesucristo con respecto a todo lo que se le imputa. Respecto a todo lo que se dice de él, de todas las acusaciones que los ancianos, sus acusadores, presentaron. Sin embargo, el Señor Jesucristo quedó callado, solamente respondiendo lo necesario, pero sin ningún ánimo de venganza, sin ningún ánimo de resentimiento, mostrándonos a nosotros cómo deberíamos actuar frente a todo tipo de acusaciones, ¿verdad? Luego vimos cómo es canjeado por Barrabás, mientras que el pueblo estaba persuadido por los ancianos y pidieron que Jesús sea crucificado y que liberen a Barrabás. Dicho esto, también en este proceso, en estos momentos, es donde este hombre, Pilato, se lava las manos como queriendo escapar a toda culpa frente a este hecho, ¿no?, de la sentencia de nuestro Señor Jesucristo. Luego vimos cómo los soldados comenzaron a burlarse del Señor, ¿no? Y comenzaron a maltratar al Señor, a injuriarlo, a burlarse de él, a mofarse, ¿no? Hasta que nos narra Mateo que el Señor llega a ser crucificado,
vimos que obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a que lleve la cruz, y este hombre termina siendo una persona que, como referimos el día de ayer, pasó del anonimato a ser recordado hasta nuestros días como aquella persona que ayudó a nuestro Señor Jesucristo a llevar su cruz. Luego, en los instantes que es crucificado, vemos cómo hubo tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde aproximadamente, y es allí donde el Señor Jesucristo menciona la escritura del Salmo 22, diciendo estas palabras: Eli, Eli, lama sabactani. Algunos pensaron que estaba llamando al profeta Elías para que venga a rescatarlo, y toda la gente que estaba que había acusado a Jesús, todos los ancianos comenzaron a burlarse de él. Pero los acontecimientos en ese momento específicamente el versículo 50, Mateo nos dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esto es un acto voluntario, ¿no? Esto es lo que nosotros podemos entender, que Jesús voluntariamente y con todo su poder y con toda su soberanía como Dios, Él entrega el Espíritu. Luego vemos que en ese momento sucede un gran terremoto, el velo del templo se rasga de arriba a abajo, permitiendo ahora el acceso libre al lugar santísimo, y que significa que hoy, por medio de Jesucristo, nosotros podemos estar en la misma presencia del Señor, postrados, adorando. Y acontecieron muchas cosas en ese momento, entre ellos la resurrección de muchos muertos, de aquellos que durmieron en el Señor. Y luego vimos cómo el centurión y todos los que estaban alrededor de la cruz reconocieron que realmente Jesucristo era el Hijo de Dios. Y luego fue sepultado. Un discípulo anónimo ahora se tuvo que dar a manifestarse, ¿no es cierto? Salir del anonimato, llamado José de Arimatea, pide el cuerpo del Señor Jesucristo y lo lleva a un sepulcro que le pertenecía a él, a José de Arimatea, y allí pone el cuerpo del Señor. Y luego los ancianos provocan que se contrate una guardia para que vigilen el cuerpo del Señor, porque el temor de ellos es exactamente como Jesucristo había cumplido todo se había cumplido lo que Él había dicho, y lo que faltaba por cumplirse en este momento era que resucite, era lo único que faltaba que suceda. Entonces los ancianos, para prever esto, mandaron a contratar una guardia, porque ellos decían: tal vez los discípulos vengan de noche, se roben el cuerpo y empiecen a proclamar que Jesús ha resucitado. Pero vamos a ver exactamente lo que sucedió. Bueno, precisamente Jesucristo resucitó, y es lo que vamos a meditar en esta mañana, en el capítulo 28, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Leemos entonces el capítulo 28 de Mateo, versículos del 1 al 20. La escritura dice así, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: la resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel
Respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayáis a Galilea, y allí me verán. El informe de la guardia. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entre sus brazos siento su protección. Me dice que en la cruz por mí su sangre derramó. Pasó las horas junto a él, podemos juntos caminar. Puedo sentir su amor por mí al oír su corazón latir. Me abraza fuerte entre sus brazos, siento su protección. Me dice que en la cruz por mí su sangre derramó. Bien, llegó el día glorioso, el día del Señor, el día de victoria, el día de nuestra salvación, el día de nuestra redención. El apóstol Pablo dijo: si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Seríamos vistos como los hombres más miserables de la tierra, creyendo en algo que no habría acontecido. Pero con certeza nosotros podemos decir que Jesucristo resucitó. Él ha resucitado. Él vive hoy. Vive para siempre. Es nuestro Rey. Y así como Él prometió que Él dijo que iba a morir y que al tercer día resucitaría, pues Él resucitó. Y ahora aquí Él va a darnos una gran promesa, que Él vendría pronto, y Él va a venir pronto. Y es nuestra esperanza el día de hoy, es nuestra fe el día de hoy, que nuestro Señor Jesucristo vendrá pronto por su iglesia. Y tenemos una gran comisión que nos dejó dicho en o mejor dicho, que Mateo nos narra la gran comisión que dejó a su iglesia.
Dice el versículo 1 de este capítulo 28, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Si bien es cierto, el pueblo judío guardaba el sábado para la adoración, para recordar el día que el Señor tomó dominio de toda su creación, que es el séptimo día, el día de reposo. La iglesia de Cristo, los discípulos del Señor, la primera iglesia, bendijeron el primer día de la semana en conmemoración a este evento sin precedente, en donde nuestro Señor resucita, en donde el Señor, como Él dijo, yo tengo la autoridad, tengo la potestad de entregar mi vida y de volver a tomarla, pues toma nuevamente su vida este primer día de la semana. Vienen María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. La razón por la que ellas vinieron, recuerden que tenían el deseo de ungir el cuerpo del Señor, porque sobre la marcha Jesucristo había sido sepultado. Aunque en el Evangelio de Lucas vamos a leer que lograron ungir el cuerpo del Señor con especies aromáticas antes de ponerlo en la sepultura. Sin embargo, no fue de la forma como debería ser, como se acostumbraba embalsamar un cuerpo antes de sepultarlo. Ya no tuvieron tiempo de hacerlo. Es por eso que Jesús, cuando la mujer, recuerdan, en la casa de Simón el leproso, Mateo no menciona el nombre, esta mujer derrama ese perfume caro sobre Jesús, sobre la cabeza de Jesús. Él dijo, ella me está preparando para la sepultura. Entonces, estas mujeres iban al sepulcro con esa intención de poder ungir el cuerpo del Señor. Pero la preocupación de ellas era, ¿y ahora quién nos va a mover la piedra? Porque la piedra era enorme, ¿verdad? Ellas pensaban todavía encontrar el cuerpo del Señor allí, a pesar de que el Señor Jesucristo había dicho que al tercer día iba a resucitar. Pero en ese instante dice la Escritura que hubo un gran terremoto. Un ángel del Señor descendía del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Bueno, esa piedra tuvo que haber sido movida por muchos hombres. Cuando fue colocado el cuerpo del Señor Jesucristo, y dice la Escritura que fue puesto una gran piedra sobre el sepulcro, entonces esto no lo pudo haber hecho un solo hombre. Tuvieron que haberlo hecho entre varios hombres. Se calcula que aproximadamente entre 10 personas pudieron haber movido esa piedra. Era una piedra labrada, una roca labrada, para tapar la tumba del Señor Jesucristo. Sin embargo, aquí solamente bastó que un ángel del Señor venga y remueva la piedra. Esto nos dice también de la ocasión en que Pedro trató en su limitada intención defender al Señor cuando iba a ser apresado, ¿recuerdan? Y sacó la espada y el Señor Jesucristo le dijo, no es necesario, basta con que yo le pida al Padre y Él envíe legiones de ángeles para que vengan a rescatarme, ¿no? Entonces, si bastaba con un ángel para poder mover una piedra como esta, imagínense muchos ángeles venir a defender al Señor. Entonces no se trataba de defender al Señor, no se trataba de evitar que pasara por todo esto. El Señor estaba entregando su vida para que nosotros fuésemos rescatados del pecado. Ahora, el aspecto de este ángel, dice la Escritura, que era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve, de tal manera que los guardias que habían sido contratados para cuidar el sepulcro quedaron como muertos. Imagínense esa escena en donde ellos ven al ángel, ven que la piedra es removida y ellos pues quedaron espantados, ¿no? Fueron testigos, ellos fueron los primeros testigos de la resurrección de Jesucristo. Imagínense, lo que temían los fariseos, los sacerdotes, los ancianos, era que los discípulos vengan, se roben el cuerpo del Señor y proclamen que Jesucristo ha resucitado.
Bueno, la gente que ellos contrataron para que cuiden esa tumba se convierten en los primeros testigos oculares de la resurrección del Señor Jesucristo. El ángel, respondiendo, le dijo a las mujeres: no teman ustedes, que ellos se mueran de miedo, pero ustedes no, ¿no? Porque a ustedes les fue dicho que el Señor iba a resucitar. ¿Y por qué vienen ustedes a buscar a Jesús en la tumba cuando Él ya ha sido resucitado, ya ha resucitado? El ángel le dice: no teman vosotras, porque yo sé que vienen a buscar a Jesús, el que fue crucificado. Pero Él no está aquí, ha resucitado. Como dijo: venid, vean, el lugar está vacío. Y entonces de aquí vayan y hablen a sus discípulos y díganle que el Señor ha resucitado. Él ha cumplido su promesa. He aquí va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis. He aquí os lo he dicho, dice el ángel. Miren qué gran privilegio, estimados hermanos, que lógicamente los guardias estaban allí viendo todo esto y quedaron espantados como muertos. Pero aquí hay un trato especial con estas mujeres. Y comentaba el pastor Rubén Ruiz respecto a este párrafo. Las mujeres, dice la Escritura, en los Evangelios vamos a encontrar que estas mujeres estuvieron todo el tiempo con el Señor. Desde que fue apresado, desde que fue sentenciado, iban acompañando al Señor Jesucristo en el trayecto rumbo al Calvario, y en el momento que fue crucificado, ellas estaban allí. En el momento que estaba colgado en la cruz, en todo el tiempo que estaba colgado en la cruz Jesucristo, hasta antes de morir, ellas estuvieron allí. A diferencia de los discípulos, a diferencia de sus discípulos, ¿no? A excepción de Juan, que luego vamos a ver en los otros evangelios que menciona uno de ellos, que estaba junto a la madre de Jesús. Pero después todos se habían escandalizado, todos se habían asustado, todos se habían entre decepcionado, asustados, decepcionados. ¿Por qué? Porque la muerte de cruz, hermanos, era la muerte más vergonzosa que podría experimentar una persona. Solamente los más viles delincuentes eran dignos de morir en la cruz. Jesucristo no era digno de morir en la cruz. Y eso era lo que escandalizó a los discípulos. Hey, tu maestro murió y todavía crucificado. ¿Cómo es posible eso? ¿No? Entonces, todos le dieron la espalda. Pero estas mujeres permanecieron cerca del Señor. Y a ellas, el Señor, Dios permite que tengan la primicia de recibir la noticia del Señor Jesucristo, de ver el sepulcro vacío, y se les encarga a ellas, vayan a sus discípulos y díganle que el Señor ha resucitado. Miren, tremendo privilegio y a la vez también tremenda responsabilidad. Porque una cosa es ver ahí la tumba vacía, y otra cosa es que ellas vayan y le digan a los discípulos: el Señor ha resucitado. Sabiendo que en ese tiempo, según la cultura, la voz de las mujeres no tenía mucho peso en cuanto a dar una noticia o dar una opinión, ¿no? Lamentablemente sí, era esos tiempos, de esa manera. Por eso que nosotros hemos leído en diferentes ocasiones, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces, Mateo dice: y habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿no? Entonces, tenían a menos la voz de una mujer. Sin embargo, ahora ellas son las encargadas de dar esta gran noticia, prácticamente de confirmar
lo que el Señor Jesucristo ya les había dicho a los discípulos. Al tercer día iba a resucitar nuestro Señor. Y ahora a ella les corresponde confirmar ese hecho. Tal vez ellas se enfrentaban a esa realidad y entre ellas tal vez se preguntaban, ¿nos creerán? Si les decimos que hemos visto la tumba vacía, ¿nos creerán? Y estaban con ese temor, ¿no? Dice el versículo 8, saliendo del sepulcro con temor, pero a la vez tenían gran gozo. Miren esta mezcla de sentimientos, ¿verdad? De temor y gran gozo. Y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Pero cuando se habla de la igualdad de género en estos tiempos, ¿no? Y se tilda a la Biblia como un libro que discrimina a la mujer, que pone a la mujer en un segundo plano, bueno, lamentablemente la Biblia describe cómo trataban a las mujeres en ese tiempo, cómo eran puestas en un segundo plano, ¿verdad? Bueno, lo que la Biblia está describiendo era el comportamiento desordenado del hombre. No es que está promoviendo que el hombre debe dominar sobre la mujer. La Biblia nos enseña, hay un orden establecido por el Señor y la mujer tiene un lugar especial en ese orden, en esas prioridades. Ahora, para contrarrestar todo ese pensamiento de que la Biblia está en contra de la mujer, bueno, estas personas no han leído esta parte en donde no solamente un ángel se les presenta a estas mujeres y les da a conocer, les confirma acerca de la resurrección de nuestro Señor, sino que también les encomienda que vayan a decir a los discípulos que Jesucristo ha resucitado. Pero no bastó con eso. Dios permitió, el mismo Señor Jesucristo se presenta ante ellas. El versículo 9 dice, he aquí Jesús les salió al encuentro y las saludó, les dijo salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Miren el tremendo privilegio. Ellas fueron las primeras en ver al Señor Jesucristo resucitado. Ellas fueron las primeras en contemplar nuevamente el rostro del Señor, ya no ensangrentado, vieron su cuerpo ya no cubierto de sangre, ya no cubierto de llagas, ahora vestido con toda su gloria, en todo su esplendor, resucitado. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, den las nuevas, den la noticia. Y aquí hay un término que Jesús utiliza. A aquellos discípulos que lo habían traicionado, que le habían dado la espalda, que se habían escandalizado de la muerte del Señor Jesucristo. Jesucristo le dice a las mujeres, díganle a mis hermanos. Este término nunca lo había usado para con sus discípulos. En ocasiones Jesús dijo que eran sus siervos y luego dijo que eran sus amigos. El Señor les dijo, yo ya no les voy a llamar mis siervos, ahora los voy a llamar mis amigos. Pero hasta aquí vemos que recién el Señor usa este término, díganle a mis hermanos. Puedo ver dos razones. La primera, para que sepan ellos que Jesús es Dios, un Dios lleno de amor, de misericordia, que no guarda rencor a aquellas personas que le dieron la espalda. Les decía, les empezó a tratar como hermanos. Y la otra razón es que a partir de la resurrección, aquí es donde van a tener una experiencia especial los discípulos, en donde entendemos que recién los discípulos se convierten o nacen de nuevo. Entonces, ahora el Señor los llama hermanos a sus discípulos y le dice a las mujeres, vayan y díganles, y que me vayan a ver a Galilea, yo voy a estar allí esperando.
Bueno, Galilea, el lugar donde el Señor empieza su ministerio. Es cierto que Él nace en Belén, crece en Nazaret, pero establece, como decía el pastor Feliciano Ruiz, su punto de, ¿cómo le decía? Usó un término que ahorita se me fue. Su lugar de plan, donde se sentaba con los discípulos a planificar todo lo que iban a hacer en Capernaum de Galilea. Y ahí Él empieza su ministerio y allí va a dar fin a su misión en esta tierra el Señor Jesucristo. Los cita a sus discípulos allí en Galilea. Pero Mateo nos narra una situación, el informe de la guardia. ¿Qué había pasado? Que estos guardias que habían quedado atónitos, de pronto se recuperaron. Y miren, frente a este hecho, en vez de ellos de reconocer el momento divino, ¿verdad? Esta experiencia sobrenatural que los dejó como casi muertos, ellos se fueron a dar aviso a los sacerdotes de todo lo que habían visto, de todo lo que había acontecido. Ellos fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Y los ancianos se reunieron y habiendo llegado a un consejo, sobornaron a estos hombres. Y les dijeron, ustedes no van a decir nada de esto, de lo que han visto, de lo que nos están contando, ustedes olvídense de eso. Les vamos a pagar un dinero. Y si les preguntan, ustedes van a decir que sus discípulos vinieron a robar el cuerpo, estando ustedes dormidos. Miren la contrariedad, la contradicción de este plan o de esta acción de los ancianos e incluso de la actitud de estos soldados. Ellos sabían, las guardias romanas, ellos cumplían sus misiones a costa de sus vidas. Ellos sabían muy bien que si fallaban en su trabajo como guardias, el precio era sus vidas. Y eso, pues, nosotros vamos a ver a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando, y lo vamos a leer luego, cuando el apóstol Pablo y Silas son encarcelados y empiezan a cantar y de pronto viene un gran terremoto y se abren todas las celdas? El guardia, el carcelero, reacciona y él ve las celdas abiertas y pensando que los presos se habían escapado, y miren, no era su culpa. Había sucedido un terremoto y eso pudo haber sido aprovechado por todos los presos para escapar. Bien, él podría haberse excusado, ¿verdad? Pero ¿qué hizo este carcelero? Sacó su espada e intentó quitarse la vida porque él sabía, esto me va a costar la vida. Así que mejor me mato yo mismo antes que me juzguen por haber perdido a sus presos. Sin embargo, Pablo desde el fondo de la cárcel le dijo, no te hagas daño, aquí estamos. No hemos escapado, nadie ha escapado, todos estamos aquí, ¿verdad? Entonces eso nos hace ver de que quienes tenían esta misión de cuidar, de custodiar algo oficialmente, pues el riesgo era que si perdían o si no cumplían su labor, ellos iban a ser muertos. Ahora, miren lo que les aconsejan. Les dicen, digan ustedes que han estado dormidos. Esto a ellos no les convenía para nada. Si ellos informan eso, los discípulos vinieron, se robaron el cuerpo mientras estábamos dormidos, pero total, si a ustedes se les contrató para que cuiden, eso les iba a costar la vida. Pero sin embargo, los ancianos sabían esto, ¿no? Y les dijeron, miren, tenían influencias estos hombres para con las autoridades romanas. Recuerden que estaban coludidas. Y ellos le dijeron, nosotros los vamos a excusar. Si esto llega a oídos del gobernador de que ustedes se quedaron dormidos, bueno, para ponerlos a salvo nosotros nos vamos a encargar. Ustedes no se preocupen. Lo único que ustedes tienen que decir es eso, que se quedaron dormidos y que se robaron el cuerpo. Estos hombres hasta el final no querían aceptar la divinidad de Jesucristo, la divinidad de nuestro Señor.
al ver que todo estaba ya claro, todo estaba a la vista de estos hombres, de estos guardias, que Jesucristo había resucitado, y estos ancianos, líderes, los pastores de Israel en ese tiempo, no quisieron prestar oído a esta noticia. Luego en el versículo 16, Mateo nos narra que los 11 discípulos, ya Judas no estaba con ellos, ¿verdad?, se van a Galilea, al monte donde Jesús les había dicho que deben estar. Y cuando le vieron, lo primero que hicieron fue adorar. No era la primera vez que ven a Jesús aquí. Ya Jesús se les había aparecido en ocasiones. Aquí estamos ya viendo al término de los 40 días que Jesús estuvo después de haber resucitado, y se le apareció a los discípulos en diferentes ocasiones y en diferentes circunstancias, y esto lo vamos a ver a más a detalle en los siguientes evangelios. Entonces, ya en esta ocasión, los discípulos lo que hacen, su reacción es adorar. Pero dice Mateo aquí, pero algunos dudaban. Ahora, esta palabra dudar no tiene el contexto de no creer, no, sino que esto era una reacción también a la vergüenza que sentían de haber dado la espalda al Señor, de haber actuado como actuaron en los días de la muerte del Señor Jesucristo. Y eso pues provocó que ellos sintieran temor, vergüenza, duda, ¿verdad? Pero Jesús se les acercó y les habló. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es Dios. Él tiene toda la potestad sobre el cielo, sobre la tierra. Por tanto, id. Y aquí está la tarea que nos encomiendan. Y ahora no solamente a los discípulos, sino que esta tarea trasciende hasta nosotros, que somos también discípulos de Cristo. De predicar el Evangelio a todas las naciones, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es una gran misión, es la gran misión que ahora nosotros tenemos, quienes sabemos y creemos que Jesucristo vive hoy. Hay muchos cuestionamientos con respecto a la resurrección. Muchos hombres se han levantado durante todos los tiempos tratando de negar este hecho. Se han levantado conspiraciones, se han formulado teorías, se han formulado muchas cosas con el afán de negar lo innegable. Nadie nunca le habían puesto tanta atención a una verdad como esta. Nunca nadie, y digamos así, nunca se habrían ocupado tanto a lo largo de las edades, desde el tiempo del Señor Jesucristo, nunca se habrían levantado tanto para tratar de negar este hecho. Se han levantado hombres, líderes de opinión, se han levantado hombres filósofos, se han levantado hombres de diferentes estratos sociales, intelectuales, científicos, filósofos, tratando de negar la resurrección del Señor Jesucristo. Pero mientras más traten de hacer creer que esto es solamente un invento de los cristianos, cada día nosotros podemos afirmar con certeza que nuestro Señor Jesucristo vive. Y no es algo que podamos decir que, bueno, yo lo creo así, yo lo siento así. Bueno, la misma historia se ha encargado de aseverar, de confirmar estos hechos que quienes se han atrevido a investigar, porque ha habido hombres que
por ejemplo, hay varios casos de personas que se han dedicado a tratar de probar que Jesucristo no resucitó, así con documentos, con investigaciones, y lo único que han logrado es convencerse de que Jesucristo ha resucitado. A lo largo de toda la historia ha habido hombres que han querido negar, pero que al final han terminado convencidos de que el Señor Jesucristo ha resucitado. Y Él nos ha encomendado esta tarea ahora, de ir y predicar el Evangelio, de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando María disculpen, hermanos, cuando María fue visitada por el ángel que le dio la noticia que ella ha sido escogida para concebir a nuestro Señor Jesucristo como hombre sobre la tierra, el ángel le dijo: será llamado Jesús, ¿verdad? Porque será el Salvador de la humanidad, salvará al hombre de sus pecados. Y esto confirmando las profecías, una de la profecía del profeta Isaías. Si en tu vida tienes una pena y tan solo ves problemas o no encuentras la razón, y si ves perdida la esperanza porque tú solo no alcanzas a... Decíamos, hermanos, que el profeta Isaías dijo: y será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Era la promesa del Señor que al venir a esta tierra, pues Dios estaría con nosotros en la persona de Jesucristo, su Hijo. Ahora Él, el Señor Jesucristo, trasciende esta promesa, porque podríamos decir que ese periodo de que Dios esté con nosotros por medio de Jesucristo terminaría en este día, en este momento en que Jesucristo está hablándoles, instantes antes de ser llevado al cielo. Sin embargo, el Señor extiende la promesa y les dice: vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles que guarden todas las cosas, todo lo que los discípulos aprendieron, todo lo que el Señor les enseñó. Tal vez, por ejemplo, si yo estuviese en ese lugar, yo diría: wow, ahora el Señor nos ha enseñado tantas cosas que ahorita escapan a mi memoria, y era lo único a lo que podían apelar en ese momento, porque tal vez alguno de ellos escribió, estaba haciendo notas mientras el Señor enseñaba, ¿verdad? Que es una buena costumbre que nosotros debemos practicar cuando escuchamos una enseñanza, un sermón, siempre tomar nota de las cosas importantes para luego recordarlas. Pero tal vez ellos no tenían esas notas escritas. ¿Y cómo recordar todo lo que el Señor les había enseñado durante 3 años? Bueno,
el Señor prometió al Espíritu Santo. Él les dijo, Él vendrá y les hará recordar todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces aquí el Señor está con propiedad diciendo, ustedes van a enseñar ahora. Así como yo les he enseñado a ustedes, ahora ustedes enseñen a la gente que guarden todas las cosas, absolutamente todas las cosas que os he mandado. No escondan nada, no sectoricen nada, no parcialicen nada. Lo que tienen que enseñar es todo, absolutamente todo lo que yo les he enseñado. Lamentablemente, hoy en día, esto pues no ha sido cumplido a cabalidad. ¿Por qué? Porque ha habido hombres que han empezado a enseñar no todo lo que el Señor Jesucristo enseñó, sino parte de lo que enseñó. Y esto ha provocado la sectorización o el sectarismo que hoy conocemos, ¿no? De diferentes grupos religiosos que enseñan solamente una parte de lo que el Señor Jesucristo enseñó y no enseñan todo lo que Él enseñó. Bueno, nosotros somos llamados a enseñar todo lo que Jesucristo enseñó. Toda la escritura que nos fue dada, todas las enseñanzas del Señor Jesucristo, debemos enseñarla. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. Es la gran promesa que a la cual nosotros estamos aferrados, a la cual nosotros estamos abrazados, de que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto nos da el valor, esto nos da la garantía de que podemos caminar aunque nuestra vida esté amenazada, aunque todo lo que tengamos no sea arrebatado, pero lo que no podrán quitarnos es a Jesucristo de nuestras vidas. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo vive en mi vida. ¿Jesucristo está viviendo en tu vida? Es la pregunta que quisiera que tú te respondas. ¿Jesucristo está viviendo en tu vida? ¿Cómo podemos hacer si no sucede eso? Bueno, el Señor Jesucristo ha venido a entregar su vida por todo aquel que cree en Él. Empieza por creer en Él. Empieza por creer en lo que la Biblia dice. Y somete tu vida al Señor. Es el momento para que tú puedas venir y decirle al Señor, Señor, te rindo mi vida. Te entrego mi corazón. Quiero que estés conmigo hasta el fin de mis días. Hasta cuando la muerte toque mi puerta. O hasta el día que tú regreses. Quiero que estés conmigo en mi vida. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias por este plan maravilloso de redención que empezó, se gestó en la eternidad. Y Dios amado, se dio inicio en esta tierra desde que los profetas anunciaron la venida de tu Hijo Jesucristo a esta tierra. Y el día que llegó, por medio de esta mujer que tú escogiste para ser la madre de Jesús, nuestro Salvador. Y vino a esta tierra, creció y desde pequeño ya daba muestra de la divinidad, del poder de todo Dios, de Dios, el poder de Dios. Y Señor, empieza su ministerio, recorriendo aldeas, recorriendo ciudades, sirviendo a los demás, atendiendo las necesidades, sanando enfermos, pero por sobre todo a predicar el Evangelio de la salvación. Reclutó a 12 hombres para que ellos también, para que sean preparados, para que ellos extiendan aún mucho más el Evangelio. Y gracias al trabajo de estos hombres, discípulos tuyos, discípulos de tu Hijo Jesucristo,
el Evangelio fue extendido a más y más naciones, hasta llegar a nuestros oídos, hasta llegar a nuestros corazones, este Evangelio bendito que nos abre la puerta a la eternidad. Señor, gracias. Gracias porque en ese plan que fue gestado en la eternidad, estuve incluido, Señor. Y estuvieron incluidos cada uno de mis hermanos, cada uno de los que nos hemos arrepentido, cada uno de los que hemos rendido nuestras vidas a ti. Fuimos registrados ya en ese plan. Y amado Dios, te damos gracias, porque aún hay muchos que todavía van a venir y que se van a arrepentir y que van a tener un corazón renovado, un corazón digno de poder recibir, de poder ser el lugar especial para ti, Señor, en nuestros corazones. Gracias por habernos salvado, gracias por habernos rescatado, gracias por habernos resucitado juntamente con Cristo, quien no solamente llegó a la cruz para entregar su vida, sino que también volvió a tomar su vida en aquel día de la gloriosa resurrección. Y hoy está sentado a la diestra tuya, Señor, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío. Gracias por habernos salvado. Gracias por tu amor, Señor. Amado Dios, de manera especial también agradecerte por permitirme culminar esta primera etapa, Señor, de este proceso, de este proyecto que hemos iniciado hace 66 días, Señor, de poder meditar en cada libro del Nuevo Testamento. ¿Cuánto tiempo nos llevará, Señor? Tú lo sabes. ¿Cuánto tiempo nos prestarás aún la vida, Señor? Tú lo sabes. Nosotros nos sometemos a tu voluntad. Y Dios mío, permíteme reiniciar según los planes este 21 de noviembre y juntamente con mis hermanos nuevamente empezar el estudio ahora del Evangelio de Marcos. Dios amado, personalmente he sido muy bendecido de poder no solamente leer, sino meditar en tu palabra, Dios mío, de poder aprender muchas cosas. Y aún todavía hay mucho que aprender de este mismo libro, Señor. Y cada vez que lo volvamos a leer, vamos a seguir aprendiendo muchas cosas, Dios mío. Es que tu palabra es una fuente inagotable de vida. Y Dios mío, hasta donde nos prestes la vida, seguiremos escudriñándola. Gracias por cada uno de mis hermanos que nos han acompañado hasta hoy y que confiamos nos seguirán acompañando, Señor, en lo sucesivo. Y Dios mío, que estas transmisiones lleguen a aquel corazón, Señor, que necesita de tu palabra. Lleguen a aquellos corazones que necesitan de ti, Dios mío. Que así como a nosotros nos edifica y nos enseña y nos orienta y nos establece, pues también pueda llegar a aquellos corazones que necesitan ser transformados, que necesitan tener una palabra de esperanza. Y esa palabra de esperanza, Señor, viene de tu palabra, porque tu palabra es viva, tu palabra es vida. Gracias por tu palabra, Señor. Encomendamos nuestras vidas, nuestros planes, sometemos nuestros planes a tu voluntad, Señor, y sea hecha siempre tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Clamamos una vez más por nuestros hermanos que están pasando diversas necesidades. Señor, fortalece sus vidas. Fortalece la fe, que se mantenga viva, reavivada esa fe, Señor. Esa confianza de que se levantarán en gloria, se levantarán en victoria, Señor, después de este proceso. Cual sea el resultado, cual sea la decisión que hayas tomado,
Señor, siempre será victorioso el resultado de este proceso. Rogarte también por nuestros pastores, Señor, por aquellos que velan por nuestras almas, que están orando por cada una de sus ovejas, Señor, y que sobre todo están alimentando sus ovejas con tu palabra, Señor. Sean bendecidos, Dios mío, y desde aquí pedimos y rogamos que bendiga sus vidas, que los guardes, que les des fuerza, renueve sus fuerzas cada día, Señor. Guardes a sus esposas, a sus hijos. Dios amado, gracias por nuestros pastores. Gracias por levantar hombres que cuidan de nosotros. Y también pedirte por nuestras autoridades, Señor. Señor amado, sabemos y vemos que urgentemente necesitan de ti. En todo tiempo, Señor, toda autoridad que ha sido puesta por ti, Señor, en los cargos que están ocupando, siempre han necesitado de ti. Lamentablemente no han sabido reconocerlo. Y ese es el origen de sus fracasos. Hemos tenido, Señor, presidentes que han fracasado uno tras otro. ¿Por qué? Porque no han sabido reconocer que la única fuente de sabiduría y de capacidad para saber gobernar una nación viene de ti, Señor. Y Dios mío, te rogamos por nuestro actual presidente, que abra su corazón a ti, a tu palabra, que reconozca que necesita sabiduría de lo alto, necesita de ti, necesita de tu gracia, necesita de tu salvación. Por sobre todo, Señor, necesita de tu salvación. Padre mío, obra en su vida, en cada autoridad, en cada persona que ha sido puesta en autoridad, Señor, sobre nuestra nación, sobre nuestra ciudad. Señor, y también te pido una vez más por mis hermanos que nos acompañan día a día y que hasta aquí, Señor, han sido parte de este trabajo, de este estudio, Señor, de este primer evangelio que hemos estudiado, el evangelio de Mateo. Y tenemos el deseo de continuar, Señor, con todos los libros del Nuevo Testamento. Y Señor, permítenos que al reinicio de este estudio podamos venir con fuerzas renovadas, Señor, para continuar con este nuevo proyecto y seguir, Señor, aprendiendo más de ti, más de tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor, estimados hermanos, y agradecer a cada uno de ustedes por habernos acompañado durante todo este tiempo, en este día, y sabemos y confiamos pues que seguiremos unidos, ¿verdad? Estudiando juntos la palabra del Señor. Agradecer a Genaro Chero, cuñado, Dios te bendiga. María Electo, hermanita, Dios te bendiga. Agradecer a nuestra hermana Mercedes Moscol, nuestra hermana Sarela Torres, Betty Berchelli, Dios bendiga. Rosa Cayetano, madrecita, Dios te bendiga. Mercedes Mogollón, hermana, Dios la bendiga. Noemí Paredes, Dios te bendiga, Noemí. Saludos a toda la familia. Javier Tomás Vázquez, Dios te bendiga, estimado. Eder Montero, Dios te bendiga, Eder. Gracias por acompañarnos. Juan Vidal Vázquez, estimado hermano y amigo, Dios te bendiga. Azucena Loli, Dios te bendiga, prima. Y a todos los que en el transcurso del día estén uniéndose a esta transmisión. Bueno, siempre que la gracia del Señor sea sobre sus vidas, sobre sus hogares. Como les mencioné el día de ayer y estos últimos días, bueno, hoy hemos culminado con el Evangelio de Mateo. Estaremos empezando el estudio del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, este 21 de noviembre, domingo 21 de noviembre. Y para esto, bueno, yo creo que es necesario siempre contar con las oraciones de cada uno de ustedes por mi persona, por mi familia y por este servicio que venimos brindando al Señor
para edificación de cada uno de ustedes y personalmente también para mí. Hermanos, muchas gracias. Así es que Dios mediante nos volvemos a ver en directo el domingo 21 de noviembre. Pero en estos días yo voy a estar compartiendo los videos de los estudios que se ha estado realizando el año pasado, ¿no? Ya que gracias a esta red social siempre nos hace recordar los eventos sucedidos hace un año y exactamente a estas horas ya debo estar compartiendo, a la misma hora estaré compartiendo el video de las enseñanzas del año pasado para que no perdamos la continuidad de estudiar la palabra de Dios diariamente. Estaremos preparándonos para este nuevo proyecto de estudiar el Evangelio de San Marcos a partir del domingo 21. Sin embargo, pedirles que nos continúen acompañando este próximo jueves también en nuestra próxima edición de Cantamos, como lo estuvimos haciendo el día de ayer en la noche. Y bueno, siempre estamos siendo bendecidos por la visita de nuestros hermanos con quienes exaltamos el nombre de nuestro Señor por medio de la música. Bien, hermanos, será hasta el día domingo 21 de noviembre en donde estaremos iniciando el estudio del Evangelio de San Marcos. Si Dios lo permite así, estaremos nuevamente con ustedes. Bendiciones, hasta entonces. Y al mirarte a ti, tal como eres, ven a Él hoy mismo, pues quizás mañana sea tarde. Tú eres mi luz y mi salvación. No tengo de qué atemorizarme. Tú eres quien protege mi vida y corazón. No tengo por qué temer. No temas, dice Dios, que yo estoy contigo a tu alrededor.